Shalom y bendiciones a todos. Disculpen que los haya sorprendido, pero no estaba seguro si podía transmitir o no esta enseñanza. Ya a muchos les he fallado, así es que ruego mis disculpas. Pero si hay alguien pues que nos está sintonizando, es un gusto poder compartir un poquito sobre las enseñanzas que el Eterno comparte con su bendita misericordia para que nos ayude a reflexionar en la vida. Gracias siempre por sintonizarnos. Tratamos de dar lo mejor y hacerlo mejor. Y siempre, pues, haciendo las cosas con el fin de que ambos, tanto usted como receptor y su servidor, quien en este momento emite la palabra, juntos podamos aprender. Como siempre, la intención no es realizar proselitismo, sino que podamos reflexionar juntos, meditar, compartir sobre todas las cosas que nos suceden y todas las cosas que pasan, que nos cuesta comprender ese pensamiento que vemos en las Escrituras de que todo es para bien, que todas las cosas ayudan a bien. Que cuesta bastante, créame, que podamos entender eso nosotros. Cuesta mucho que podamos inteligentemente decir, bueno, ¿cómo es que esto me ayuda para bien? Si cuando uno cree haber alcanzado todo, cuando uno cree haber luchado y tal vez hay alguien que le está ayudando a uno a rectificar, a corregir y de repente pues ya no es lo mismo o hay algo que pasa y uno dice, ¿cómo es que todo esto es para bien? ¿Realmente merezco lo que me está pasando? ¿Es un castigo? ¿Es algo que no debería de existir? ¿Cómo debo de trabajar esto pues, en mi vida? ¿Cómo debo almacenar esto en mi vida? ¿Cómo debo almacenar lo que yo llamo fracaso? ¿Cómo debo almacenar en mi vida las experiencias que yo considero negativas? Y digo yo porque a veces uno les da un calificativo que no es lo mismo que nuestro creador lo está calificando, sino que nosotros somos quizá porque creímos que las cosas para nosotros podrían mejorar. Cuando el creador nos enseña a través de la vida, es duro. Es bien fácil visitar un lugar, reunirse, sentarse, escuchar, leer la escritura y decir, bueno, esto me va a ayudar y me motiva. Pero también hay momentos en donde el Eterno nos quiere enseñar en la misma vida, en su esencia, algo que entre aquí en tu corazón, en nuestra alma y que nos desgarre. Y cuesta cuando ante sus ojos se va desvaneciendo todo. Como que estamos con una pintura preciosa, un cuadro precioso que pronto vamos a adquirir y este está en intemperie y de repente viene una lluvia y se empieza a desvanecer todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo creo que ese por qué es una sola pregunta, pero la respuesta, en realidad las respuestas son muchas. En la escritura, bueno, antes que eso, cuando pasó esta semana en la que estamos grabando esta enseñanza, pasó lo que se conoce como la Semana Mayor en el sentido religioso tradicional. En Israel fue la preparación de la celebración de la Pascua, una fiesta de mucha enseñanza. Si usted es una persona antisemita, pues, o sea, que no le agradan estos temas, pues no hay problema, puede suspender la enseñanza, pero no hay nada más bonito que aprender, ¿no? Y le quiero decir que cuando uno entiende los elementos de la Pascua, como se llama en hebreo, Pesaj, deja una riqueza tremenda, una enseñanza tremenda. Pues uno piensa que la fiesta ahí termina, pero todavía sigue. Hay una fiesta que le llaman la fiesta de los panes sin levadura, matzot en el hebreo, y esta fiesta uno camina por 7 días comiendo esos panes sin levadura. La levadura representa el orgullo que todos llevamos.
La levadura es el elemento que infla el pan y lo hace parecer como que es más grande de lo normal. Y así el orgullo también nos lleva a nosotros pensando eso. Y es por eso que después de esos 7 días tenemos que caminar un poquito más, 42 días más, moldeando nuestro ser. Hasta llegar a la fiesta de los 50, mal llamada Pentecostés, pero que se conoce en el hebreo como Shavuot, donde se dice que para ese tiempo, la persona que alcance esa fiesta ya debe de haber entendido qué es lo que el Creador expresa cuando se comunica con nosotros. Y cuando se comunica con nosotros, nos empieza a enseñar su lenguaje, su terminología. Porque igual nosotros antes de partir de Egipto, que es un sistema que nos tiene enclaustrados, cuando nos da términos religiosos, términos sociales, términos políticos, cuando estamos ahí y queremos salir de ahí, pensamos que ese idioma lo llevamos con nosotros en nuestro caminar con nuestro Creador, con nuestro Dios. Y cuando vamos caminando, como que no nos entendemos con Él, porque nosotros lo expresamos de una forma y Él lo expresa de otra. Pues para eso son esa caminata de 49 días, para que aprendamos sus términos, su enseñanza, su instrucción, su lenguaje, su idioma, para que lo entendamos. Por un lado, creemos también que cuando estamos en las cosas de Dios, con solo estar en una iglesia, con solo pertenecer a una congregación, como que ya logramos mucho y ya con eso basta para que nosotros gocemos de sus bendiciones y de su respaldo y todo. Pero la Escritura desde un principio nos habla de los frutos, de los resultados. Resultados que nacen en el interior, pero tarde o temprano deben de expresarse en el exterior. A nosotros nos cuesta mucho expresarnos en el exterior. Siempre nos justificamos nuestro crecimiento en el interior, pues ahí nadie nos ve. Y decimos que ahí estamos completos. Pero en realidad es el peor engaño que nosotros nos metemos. Si a veces las cosas no nos salen bien, es porque nosotros tenemos conceptos equivocados de palabras que aunque estén en la Escritura, nosotros las definimos como otra cosa. Y una de esas palabras que llama la atención es la palabra bondad o misericordia. La palabra bondad o misericordia está puesta en una palabra hebrea que es la palabra Hesed. Hesed, si me permiten definirlo, es el deseo de abarcar toda la creación y agraciarla con la bondad de Dios, con la bondad de nuestro Creador. Esa misericordia que nos habla la Escritura es la misericordia que nos enseña a ser instrumentos de Él para que la bondad que no ve nadie sea visible a través de nosotros para aquellos que no la ven. Y esa palabra Hesed es importante para dar buenos frutos. Entender la bondad de Dios requiere muchas cosas, muchas. Requiere entender primeramente a qué le llama Él bueno, porque la bondad y la misericordia son parte del elemento amor. Y ese amor que Él refleja con nosotros es más que hablar de amor de pasión. Es más que hablar de un amor conceptual, sino que es prácticamente el fundamento de la interacción entre Dios y el ser humano. Es la capacidad de poder comunicarnos con Él, la capacidad de poder entenderle y de actuar en su nombre. Nos permite llegar más alto, más allá de nosotros mismos. Ese amor nos permite ser otras personas y hacer que otras personas sientan ese respaldo divino, sientan eso de parte del Creador. Ese es el amor de Él. Transmitir y entender ese amor
es algo que no solamente estamos hablando de que lo va a hacer que en nuestro corazón, como simbólicamente decimos, sino que en ese amor que nos quiere enseñar nuestro Creador, no tiene nada que ver nuestro orgullo. Porque con el orgullo nosotros definimos a quién amamos, a quién odiamos, a quién expresamos bondad, a quién expresamos indiferencia. Con el orgullo podemos llamar amor a lo que no es. A veces pensamos que nuestro Creador nos ama a nosotros porque vamos a un lugar o porque llevamos Biblia o porque tenemos la Escritura. Por eso nos ama o porque nos ama, como dicen algunos, porque le gustó amarnos. Pero amor es un término que debemos de preguntarle a él a qué se refiere. Porque sin ese amor no podemos dar resultados. Sin ese amor no podemos dar frutos. Decíamos que ese amor lo contienen la misericordia y la bondad. Y cuando habla de la misericordia y la bondad, estamos hablando que esas son dos calificativos, dos cualidades que tenemos que transmitirle a las demás personas. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos transmitir misericordia? ¿Cómo transmitir bondad? Para nosotros, algunos, pues yo he escuchado que la misericordia es como decir lástima. Tenga lástima de fulanito, tenga misericordia de fulanito. A veces cuando va a haber un examen también la gente dice misericordia. Pero la misericordia trasciende. La compasión trasciende. El amor trasciende. Muchas veces requiere disciplina porque no depende de nuestro estado de ánimo. No depende de nuestro corazón. Por eso tenemos que preguntarle al Eterno, ¿a qué misericordia te refieres? ¿De qué estamos hablando? ¿Es tener misericordia amar únicamente a nuestros seres queridos o a los que nosotros decidimos amar? ¿Es misericordia aguantar todo hasta las peores locuras? No. En este caminar de Pascua en adelante, el pueblo de Israel tenía que prepararse para purificarse ante la presencia de Dios en el Sinaí. Y para esto tenía que empezar a desarrollar esos frutos. Cambiar de un pueblo resentido con Egipto, resentido con el sufrimiento, atado al materialismo, tenía que cambiar su pensamiento. Y ahí es donde aparece que el Creador empieza a enseñarle a su pueblo que es misericordia para él, porque nosotros tenemos ese concepto, pero él tiene otro. Y para eso tenemos que hacernos preguntas. Y aquí tengo una lista de preguntas que no son mías, pero me hubiera gustado, pero es bueno reflexionar de todo. Y nos enseña muchas cosas. Y una de las preguntas ¿es mi amor suficientemente disciplinado? Es decir, en las buenas y en las malas, en lluvia o en tiempos tranquilos, o depende de mi estado anímico. Por veces estoy de buenas, por veces estoy de malas, por veces estoy aquí, no. Si hay algo que me llama la atención y le leo aquí en el Salmo 13, versículo 5, nos dice, mas yo en tu Geser, en tu misericordia, en tu Geser, en tu bondad he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cuando el salmista está diciendo eso, mas yo en tu misericordia, en tu bondad, en tu Geser, no está diciendo en mi misericordia, no es de acuerdo a mi concepto, sino como tú le llamas misericordia. Como tú te refieres con misericordia. Y la misericordia es hacer a un lado. O sea, si quiero entender al Creador, tengo que hacer a un lado mi orgullo, mi ego. Porque por muchos años yo he decidido amar, he decidido tolerar a quien mi orgullo quiere tolerar. He decidido hacer las cosas como mi orgullo lo ha decidido, no como el Creador lo ha pensado. Porque si queremos crecer, debemos de crecer no significa aceptar mis términos, sino también significa aceptar los términos que Él ponga. Y eso es lo que tenemos que trabajar estos días. No encasillarnos en que Él me ama como yo le amo, porque yo le puedo amar en mi concepto. Yo puedo decir, yo amo a mi Creador de acuerdo. Lo amo porque Él me regala. Yo he escuchado esa frase, ¿verdad? Le amo porque Él me ha regalado muchas cosas. ¿Y qué tal si no las regala? ¿No nos ama porque no nos regala? ¿No nos ama porque no nos da nada?
El amor del Creador debe transmitirse en nosotros de una manera pura. Y cuando digo pura, quiere decir que sin que yo le meta un efecto contaminante, sin que yo le meta algo que pueda hacerme creer que siempre es mi orgullo el que va a ganar. No es fácil, porque mi orgullo en el amor del Creador, en el amor de Dios, mi orgullo va a perder. ¿Y saben por qué va a perder? Pierde por los términos en los cuales yo defino lo que es amor. Y cuando Él me manda a amar a alguien, no me manda a amarlo como yo digo que debo amarlo, sino como Él me enseña que es amar. Y como debo de amarlo, con bien y con misericordia. Porque generalmente nosotros medimos el amar a alguien de acuerdo como esta persona nos ha atendido a nosotros. Ah, yo lo amo porque viera cómo me ha ayudado. No, yo creo que voy a ser feliz con esta persona porque me ha ayudado tanto. Yo creo que voy a hacer, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si la gente nos falla? Usted falla, yo también. Todos tenemos defectos. Y más de alguna vez, en la mayoría de casos, las amistades nunca han durado tanto. ¿Por qué no duran las amistades? ¿Por qué no duran las relaciones? ¿Por qué no dura la unión dentro de una comunidad de fe, de un lugar donde va a adorar a Dios? ¿Por qué no dura? Porque creemos amar a las personas como nosotros creemos que es el amor. Pero cuando hablamos de la bondad, la misericordia, cuando hablamos del gesed de Dios, donde está prácticamente el detonante de ese amor, esto requiere ser instrumento de Él y entender que esa persona, si me falla o no me falla, yo tengo que tener la disciplina de amarlo igual. Qué duro va a decir usted, sí, qué bárbaro. No, 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 no. Mejor voy a buscar otro sitio. No, no, no. No, igual. Aunque lo cambiemos, lo mismo va a pasar. Y saben, y tienen razón, duele saber que uno ha estado equivocado todo el tiempo. Duele y desgarra. Pero Él tiene la última palabra y de alguna manera nos va a demostrar que a pesar de todo, siempre vamos a estar en su voluntad. Entonces debemos de examinar, antes de ver que la persona si es amorosa o no es amorosa, examinémonos a nosotros mismos y pensemos, ¿sabemos amar bien a las demás personas? Y ojo, amar, como decíamos, no es pasional, es un amor de responsabilidad, es un amor de servicio, estar ahí en los momentos difíciles como en los momentos de bonanza, en los momentos de abundancia y en los momentos no muy de abundancia, pero estar ahí cuando más nos necesitan o cuando crean que no nos necesitan, pero nos necesitan, estar ahí. A veces queremos deshacernos de las personas que nos han dañado. Tenemos planes, buscamos odiarlos, buscamos dañarlos, buscamos insultarlos, buscamos hacer muchas cosas. Pero si somos instrumentos de Dios, si somos instrumentos del Creador, no podemos hacerlo, porque tenemos que transmitir de su misericordia. Y transmitir su misericordia implica hacer a un lado mi concepto. Sí. Hacer a un lado mi concepto, mi manera de pensar, todo lo que yo creía que era, hacerlo a un lado. Y uno tiene que aprender a trabajar en eso. No con esto estoy diciendo que vamos a venir y vamos a dejar que nos boten la dignidad, o vamos a dejar que las cosas nos pasen por encima. No. Pero tampoco quiere decir que mi corazón se va a contaminar y llenarse de odio para bloquear la oportunidad que tengo de poder servirle a nuestro Creador. Si nosotros, tal vez, en una relación, en una amistad, no hemos logrado lo que nosotros queremos,
y después de un problema, de una discusión, tal vez pensamos que nunca se va a arreglar. El Creador siempre lo va a arreglar, pero siempre en sus términos. De tal manera que lo que se miraba enfermo se sana. Lo que se miraba dañino se ve productivo. Lo que se miraba destruido se ve edificante. Pero bajo su término, bajo su misericordia, no nuestra misericordia, bajo su amor, no nuestro amor, bajo su bondad y no nuestra bondad. Tenemos que aprender mucho, pero principalmente batallar con este orgullo. Yo no le digo que ustedes del pueblo de Israel, no le digo que yo también, lo único que le digo son almas, que somos almas que estamos caminando por las sendas de la vida. Y no podemos irnos de este mundo odiando, creyendo que Dios respalda nuestro odio. No podemos irnos de esta vida conceptualizando la misericordia bajo la perspectiva del orgullo. No podemos irnos de este mundo dejando una herencia equivocada y fomentando el odio en iglesias, en religiones, en denominaciones, haciéndonos creer que éramos los próceres de la libertad. Tenemos que entender la misericordia de Dios. Así es que sumamos 3 cosas. Número 1, toda persona tiene defectos. Todos. Desde roncar hasta gritar. Y muchas cosas más. Por lo tanto, no debo de ilusionarme pensando que nadie me va a fallar. Todos fallamos. ¿Pero qué tengo que aprender yo? Número 2, debo de borrar mis conceptos y dejar que el concepto de Dios entre a mi vida. Y decirle, Señor, ¿a qué le llamas misericordia? ¿A qué le llamas amor? ¿A qué le llamas bondad? Enséñame. Sé que voy a llorar en esta transición. Sé que voy a pasar por momentos muy difíciles. Sé que probable caiga o sea avergonzado porque mi orgullo necesita ser avergonzado. Pueden ser muchas cosas, pero Él nos va a enseñar cuál es su concepto. Por eso vayamos borrando nuestros conceptos y para eso es esta caminata. Y número 3, de todo lo que aprendamos, guardémoslo para nuestra descendencia. Todo lo que aprendamos. Es probable que usted no tiene hijos, pero tendrá discípulos. Es probable que sus hijos ya estén grandes, pero aún van a tener oportunidad de escucharle. Es probable que sus hijos todavía no hayan nacido, pero van a nacer. Atesore toda esa lección. Cuando Dios le va enseñando a usted, cuando el Señor le va enseñando poco a poco que lo que nosotros llamábamos amor no era nada. Que ahora cuando hablamos de amor se refiere a servirle a esa otra persona. A servirle como canal de bendición, como canal de transmisión, como un instrumento divino para que esta persona se sienta fortalecida. De que hay un creador, que hay un Dios que siempre está pendiente de él. Si se llama usted a sí mismo servidor o servidora, si cree usted que ha sido llamado o llamada para servirle a Dios, por favor, haga a un lado los rencores, haga a un lado su concepto de amor y misericordia y pregúntele a Él. Pregúntele a Él. Y cuando ya lo comprenda, por favor, trate bien a los conocidos como a los desconocidos. Trate bien a los que le simpatizan como a los que no le simpatizan. Trate bien a las personas para que usted muestre a las demás que usted es un instrumento de Él, que ha sabido madurar, que ha sabido crecer y que ha mostrado que el Dios Todopoderoso le respalda. Que el Eterno le bendiga mucho, que sea prosperado en todo y que esta semana y las subsiguientes que nos podamos reunir, reflexionemos juntos
para cambiar nuestros conceptos y dejar que los conceptos del Creador vengan sobre nuestra alma y así crezcamos. Que el Eterno les prospere. Ánimo en todo. Shalom y bendiciones.